¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Justicia. Este programa de conversación y de panel que tiene el canal de televisión del Poder Judicial y que se graba acá, en el Salón de Honor de la Corte Suprema. La temática que abordaremos hoy es algo de mucho interés y de mucha proyección. En Chile, para el año 2020, las estadísticas y las proyecciones indican que habrá tanto adulto mayor como niños en nuestro país, lo que es sin duda un desafío para el sistema público de nuestro país. Les quiero presentar a nuestros invitados de este capítulo. Jessica Arenas, ella es jueza del segundo juzgado de familia de Santiago y jueza preferente del Centro de Medidas Cautelares. Muchas gracias por venir a este programa. Muy buenas tardes. También tenemos a Michel Toledo, director ejecutivo de la Fundación del Adulto Mayor Clotario Blest Rifo. Lo mismo, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Y también Rayen Inglés, ella es directora nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA. Lo mismo, muchas gracias por estar acá en este capítulo. A ustedes. Les quiero invitar a ver una nota introductoria y posteriormente comenzamos acá a dialogar. Desde el año 2002, la definición legal de adulto mayor comprende a todo aquel que haya cumplido 60 años. Bajo esta lógica, la última encuesta CACEN contabilizó más de 2.800.000 personas en este segmento etario, cifra que ubica a Chile dentro de los países con envejecimiento moderado avanzado. Junto con este incremento, los casos de maltrato se han vuelto más frecuentes. El Servicio Nacional del Adulto Mayor establece que la vulneración de derechos puede contemplar maltratos físicos, psicológicos, negligencia, abandono y abuso sexual y patrimonial. Abordar estas situaciones es competencia de los juzgados de familia que resuelven aplicando la ley de violencia intrafamiliar. No es posible que una persona de adulto mayor esté sola botada. La verdad, no. ¿Por qué? Porque los tribunales no sirven mucho, así que no creo. ¿Tú crees que falta en el... A lo mejor la municipalidad podría hacer algo. Sí, si veo en general no hay mucha compasión, dijéramos, por la gente adulto mayor. Falta mucha parte humana todavía en eso. Previa a su modificación, la ley de violencia intrafamiliar solo contemplaba el maltrato de pareja o de parientes directos. En el año 2000 se incluyó la agresión a adultos mayores que estén bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar. Además, el artículo 7 de la misma normativa aborda el riesgo inminente, declarado por el juez cuando el adulto mayor es expulsado de su casa por algún familiar o relegado a sectores secundarios de esta. Las demandas pueden ser iniciadas tanto por las propias víctimas como por terceros. Si la denuncia es hecha por estos últimos, es frecuente que la víctima niegue los hechos o manifieste su voluntad de no continuar con el procedimiento. Generalmente, en caso de resultar culpable, los agresores son sancionados con multas o la aplicación de medidas cautelares como la salida inmediata del hogar compartido. Sin embargo, este castigo no protege o repara el daño causado a la víctima, quien en muchos casos tiene sentimientos de afecto o gratitud hacia su agresor. Usualmente, quien ejerce la violencia es su único pariente cercano o cuidador. Este reportaje grafica la complejidad de la situación y la dificultad que hay para resguardar los derechos y también impartir justicia en este grupo vulnerable. Quiero partir por Rayen. Quiero preguntarle cuáles son los principales problemas que afectan al adulto mayor y sobre todo en la relación con la justicia y garantizar sus derechos. Bueno, la vejez es una etapa muy compleja en la vida de las personas, no solamente porque las personas pierden redes de apoyo. Yo creo que desde ahí parte todo. Y en este escenario, cierto, señalar que además aumenta el escenario de dependencia y de discapacidad, lo que complejiza las relaciones del adulto mayor y su entorno. En este contexto específico, yo creo que la violencia hacia los adultos mayores y el cuidado también tiene que ver con cómo nosotros generamos o compartimos roles dirigidos a las personas mayores. El cuidado hoy día está muy centrado en las mujeres por tiempos muy prolongados, pero además sin la ayuda de otros familiares. Esto implica necesariamente, cierto, que quien, entre comillas, te cuida y te protege, se transforme también en una situación o en un contexto de riesgo para las personas mayores. Ahora, desde el punto de vista societal, yo creo que Chile en general no está preparado para el envejecimiento. Nosotros construimos una ciudad cuando le hicimos culto a la juventud. Exacto. Entonces, por lo tanto, también no tenemos espacios que sean amigables, acceso.
garantías explícitas para las personas mayores en tiempos de participación cultural. Entonces, desde este punto de vista, yo creo que hay un escenario que hoy día llama la atención sobre este respecto y nosotros nos transformamos en una especie de sociedad bisagra, donde tenemos que transitar de una conformación sociocultural distinta, con prácticas donde las personas mayores no están incluidas, a una que incluya el diálogo entre generaciones, a una que incluya el buen trato y a una que incluya el llamado a un cambio de actitud a las distintas generaciones. Entre los servicios que tiene el Estado, uno lo que principal conoce son el Servicio Nacional de Menores, pero no por esta misma explicación que usted nos da el Servicio Nacional del Adulto Mayor. ¿Cuál es el objetivo, cuál es la misión que tiene este servicio? Bueno, lo primero cierto es que en el marco de los derechos humanos de las personas mayores, nosotros hoy día estamos focalizados en trabajar desde este contexto y velar por los derechos de las personas mayores es uno de los principales objetivos del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Esto implica la plena integración, esto implica la promoción también de sus derechos, la participación y sobre todo hemos incorporado nuevos elementos, aparte de los derechos humanos, el tema de la descentralización, entendiendo por sobre todas las cosas que las personas mayores no están estandarizadas en este país, que tienen prácticas distintas, culturas distintas, lo cual implica reconocer que la vejez tiene distintas caras y que no es lo mismo ni son las mismas condiciones de envejecimiento las que se dan en los sectores rurales, los urbanos, los modelos de cuidado, la capacitación, la formación en el área. Por lo tanto, velar por los derechos de las personas mayores hoy día, desde el punto de vista de los principios fundamentales de esta institución, implica no solamente la reflexión de cuáles son los derechos de las personas mayores, sino además de una sociedad que comprenda que son parte de un proceso normal y que en este contexto tenemos que asumir el desafío como un tema país. Así es. Magistrada Arenas, quiero preguntarle, en la nota nos explicaba que generalmente en el marco de la ley de violencia intrafamiliar es donde se albergan las posibles vulneraciones de derechos de los adultos mayores. ¿Este marco es completo para la situación real que se vive día a día en Chile? A ver, en principio hay que partir de la base que la ley de violencia intrafamiliar partió como una ley orientada hacia la violencia de pareja. Así es. Por tanto, desde el comienzo de la ley y su posterior modificación, siempre fue orientada por esta vía. Y ya avanzado un poco el tiempo, se empezó a evidenciar esta situación de maltrato hacia el adulto mayor y se empezó a evidenciar también que las dinámicas en las cuales se originaba este maltrato no eran las mismas de la violencia de pareja y que tenía ciertas particularidades que principalmente hacían relación con la autonomía del adulto mayor que no eran satisfechas por la normativa que existía y a raíz de eso se introdujo una modificación por la ley 20.247 ya en el año 2010 y en esa modificación se introducen normas específicas tendientes de alguna forma a introducir las particularidades de la compleja dinámica en la cual se ven evidenciadas estas situaciones de maltrato. Claro. ¿Específica como cuál? Particularmente la ley de violencia intrafamiliar, la primera gran reforma hizo relación con la hipótesis de violencia. Si bien nuestra ley es amplia en entender que violencia es todo maltrato, por tanto conductas tanto de acción como de omisión, no así lo es respecto de los parientes que pueden hacerlo, en el sentido de que se entiende que es intrafamiliar porque es entre familia, entre parientes y por tanto exige unos rasgos de parentesco. ¿Qué ocurría? Que hay muchos adultos mayores que están en situación de cuidado o dependencia que no necesariamente son cuidados por esos parientes directos, pero pueden ser víctimas de violencia. Entonces, la primera reforma fue ampliar el concepto de violencia, es decir, en el sentido de que es violencia la que se ejerce por los parientes directos, pero también por cualquier integrante del grupo familiar respecto a un adulto mayor que requiere cuidado. Esa es como, primero, la gran reforma en el sentido de ampliar el concepto de violencia. La segunda dice relación con recoger el abuso patrimonial, particularmente el abuso de la vivienda, tal como se señaló en la nota respecto de la situación de riesgo inminente. El adulto mayor que es expulsado o relegado a una sección secundaria de su vivienda o la vivienda que posee, no necesariamente siendo dueño, se entiende que es una situación tan calificada que siendo puesta en conocimiento del juez. El juez, con el solo mérito de la denuncia, sin citar audiencia, sin escuchar a las partes, puede decretar medidas cautelares. Y eso es lo que significa situación de riesgo inminente. Y la última modificación, que es la que recoge la situación del abandono, es la que derechamente tipifica el abandono ya en la ley de tribunales de familia como el desamparo que afecta al adulto mayor que requiere cuidados. Y establece una medida específica, una facultad del juez que antes el juez no tenía, que era la medida cautelar de internar a un adulto mayor en un ELEAM, un establecimiento reconocido por el Estado, para los efectos de su protección. Sí. Son estos dos
situaciones las que más ven ustedes el día a día en los tribunales o hay algunos otros factores de vulneración de derechos que podríamos nombrar? A ver, en general, las hipótesis de violencia giran por el eje particularmente en la situación de cuidados, asociadas al cuidado o no asociadas al cuidado. Las no asociadas al cuidado particularmente dicen relación con violencia que ejercen los descendientes, normalmente hijos, respecto de los adultos mayores y en base o orientadas también a un abuso patrimonial, principalmente hijos con situación de consumo que abusan de los bienes del adulto mayor, además lo maltratan, pero esas son las situaciones de menor complejidad, en el sentido de que las medidas cautelares que tenemos son suficientes en el fondo para proteger al adulto mayor y hacer cesar la violencia. Pero es las que dicen relación con el cuidado del adulto mayor, las situaciones más complejas, quizás no son las de mayor número las que se denuncian, pero sí las más complejas. Y en ese tema hay que tener en cuenta que si tenemos un adulto mayor en situación de abandono, difícilmente es él que denuncia. La denuncia tiene que venir por tercero y por eso puede explicarse también que el número de denuncias sea un tanto menor y que no corresponde exactamente a la realidad que viven los adultos mayores. Exactamente, y hay un problema también cultural de quién denuncia, cómo se hacen cargo los externos a los problemas. Michelle, vemos que hay una institución, vemos que también hay un marco legal. A juicio de la fundación que usted encabeza, ¿es suficiente o tenemos que desarrollar y trabajar mucho más en el marco de la política pública para este grupo? Yo creo que estamos recién empezando a tomar conciencia a nivel social, ¿cierto?, en esta materia. Hay mucho por construir, no solamente en los marcos legales. Si uno comienza a revisar en términos generales, salud, cierto, trabajo, no tenemos una visión sobre lo que ocurre con hoy día los adultos mayores, las personas mayores, y tampoco tenemos conciencia de qué va a pasar con nuestra vejez. Y por lo tanto, el desafío que tenemos nuestra generación, ¿cierto?, es de poder plantearnos una vejez con mayor dignidad a la que nos estamos enfrentando hoy día. Sí. ¿Su fundación cuáles son los objetivos del desarrollo y cómo conviven con la generación de políticas públicas, por ejemplo? Nosotros somos una fundación que nace para poder complementar el trabajo que realiza el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Nosotros entendemos que el Estado no lo puede hacer todo. Y desde ese punto de vista tratamos de complementar todo aquello que el Estado no puede alcanzar. Nuestro objetivo principal es poder proteger al adulto mayor cuando es maltratado, ¿cierto?, en sus distintos ámbitos, integrarlo socialmente y además desde el punto de vista de la vejez y desde el punto de vista del envejecimiento poder promover iniciativas que produzcan un acercamiento entre las distintas generaciones de personas y además, ¿cierto?, visualizar una vejez futura con mayor dignidad. En el caso de Senama, las causas que van a tribunales gracias a la ampliación y a las reformas de la ley de violencia, ¿prestan apoyo, prestan asesoría? ¿Cuál es la situación que encabeza el Senama? Hemos ido resolviendo este tema y comparto también de que este es un principio. Nosotros hoy día estamos asumiendo el desafío de un fenómeno nuevo. En el mundo en general no se ha aprendido a convivir con la vejez y nosotros tampoco como país. Entonces, por lo tanto, tenemos más desafíos, ¿cierto?, que nos permiten hoy día plantearnos que en esta lógica de trabajo pudiéramos nosotros avanzar. Tenemos un convenio con el Ministerio de Justicia a través del cual nosotros facilitamos el derecho del acceso a la justicia a las personas mayores. Nos ha permitido que en todo el país podamos atender. Sin embargo, estamos trabajando paralelamente en el fortalecimiento institucional de Senama que nos permita a nosotros representar a las personas mayores frente al maltrato, el abuso y al abandono. Esto es uno de los desafíos más importantes para este año, ya fue anunciado por la presidenta Bachelet en el discurso del 21 de mayo, y que implica, ¿cierto?, entrar en un contexto en donde los derechos de las personas mayores sean garantizados también por la acción del Estado. Y en este sentido nosotros hoy día estamos orientando jurídicamente a las personas mayores, acompañando a través de los recursos que ponemos a disposición del Ministerio de Justicia para que pueda representar a los adultos mayores y con la dificultad consiguiente, ¿cierto?, de que estos escenarios son tan recientes que, por ejemplo, las limitaciones propias de la institucionalidad vinculada, por ejemplo, a la ficha de protección social, excluye a aquellos adultos mayores que pierden sus bienes de un día a otro. El mejor ejemplo, el abuso patrimonial respecto de sus viviendas, respecto de sus autos, vehículos, propiedades,
que nos pasa mucho con personas mayores de clase media alta también, ¿cierto? Que se ven afectados por esta situación y que de un día a otro, pasan de tener sus propiedades a no tener nada. Y además en un ámbito de mucha desprotección, de desconocimiento respecto de cuáles son los derechos, y además de eso, en un escenario donde además la sensibilidad respecto a la aplicación de la ley que hoy día, nos norma, no está disponible en el constructo social. Más bien nosotros, los especialistas, las personas mayores, estamos totalmente informadas respecto a estos temas. Por lo tanto, este desafío que tiene que ver con las otras generaciones pasa también porque todos comprendamos que este no es un tema solo del CENAMA, del Servicio Nacional del Adulto Mayor, o de la Fundación o de tribunales. Este es un tema que nos vincula a todos, pero que además de eso tiene que transformarse en un tema país. Sí, magistrada, ¿quién defiende a los adultos mayores en nuestro país? Porque dentro de las políticas públicas y de la proyección de política pública se habla de una defensoría del adulto mayor incluso. En la práctica diaria, ¿quién representa a un adulto mayor? Actualmente, bien como decía la directora de CENAMA, hay suscrito convenios por CENAMA con el Ministerio de Justicia que proveen de asistencia jurídica al adulto mayor. Hay convenios suscritos con la Corporación de Asistencia Judicial y también con algunas universidades, lo que permite al tribunal, por ejemplo, en casos de violencia intrafamiliar, en la que ve que hay un adulto mayor en calidad de víctima o denunciante, el tribunal le designa un abogado gratuito, que son precisamente estos abogados de convenio. Y son estos abogados los que acompañan al adulto mayor en el caso de que se realice una audiencia o bien lo que les pueden prestar algún otro tipo de asesoría. Perfecto. Antes de hacer la consulta, Michel, los invito a visualizar algunos datos estadísticos que nos van a fomentar la conversación en la siguiente etapa del programa. 16,7% de la población chilena es adulto mayor. 1 de cada 4 denuncias por violencia intrafamiliar a adultos mayores son iniciadas por terceros. El mayor porcentaje de cuidadores de adultos mayores recae en la familia, hijos, cónyuges, yernos y nueras. De estos, el 85% son mujeres. Las cifras indican que el 16,7% de la población chilena es adulto mayor, según cifra del 2013. 1 de cada 4 denuncias de violencia familiar, ¿cierto?, son iniciadas por terceros, que es lo que usted hablaba también, magistrada. Y también el mayor porcentaje de cuidadores de adultos mayores recaen en la familia. Por ejemplo, el 36% de los hijos, el 27% de los cónyuges y también un 13% de yernos o nueras. Y de esto, el 85% es mujer. Quiero preguntarle el cambio cultural, que significa que siempre la mujer, sea hija o también sea esposa de los hijos, es la que representa, la que termina finalmente cuidando a los adultos mayores. Bueno, la esperanza de vida de las personas mayores marca una diferencia grande respecto de cuánto es lo que vive un hombre y cuánto es lo que vive una mujer. Y además culturalmente los adultos mayores son quienes, los hombres, son los que se retraen más respecto de su convivir con el entorno. Por lo tanto, efectivamente tenemos una participación mayor de las mujeres en todo ámbito y eso se explica en las cifras. Sí. La razón de por qué la mujer sigue cuidando a los adultos mayores no se condice con la inclusión en el mundo laboral. O sea, significa que alguien por hacer ese bien está postergando también su desarrollo. ¿Cómo lo podemos entender a nivel de políticas públicas? Bueno, nosotros entendemos hoy día que cuando hablamos de vejez hablamos de un fenómeno muy complejo. Eso es lo primero, con una composición sociocultural diversa. Y el cuidado es también una de las proyecciones que históricamente se ha ido repitiendo. Las mujeres son las que cuidan, o las mujeres somos las que cuidamos. Tiene que ver con la seguridad respecto del cuidado, tiene que ver también con la condición de exclusión laboral que muchas veces nosotras nos vemos enfrentadas, pero tiene que ver también con cómo se entiende el cuidado. Y en este sentido, ¿cierto?, destacar que las mujeres que cuidan, yo lo dije hace un rato atrás, sí, lo hacen en general solas. Ya generalmente son hijas, son nietas, son nueras, y esto implica también un escenario de mucho cansancio, implica no contar con redes de apoyo, por lo tanto también tanto la cuidadora como el adulto mayor se ven enfrentados a la soledad de la enfermedad, que implica básicamente la poca posibilidad de la mujer de desarrollarse en el mundo laboral, de poder establecer redes y contextos con otras personas o con la comunidad.
y además de eso dedicar el mayor tiempo al cuidado. En este sentido, yo creo que nosotros hoy día, desde el ámbito de las políticas públicas, estamos trabajando en capacitar la formación de cuidadores e ir avanzando en un cambio cultural que nos permita que el cuidado sea formal. Esto implica incluir un modelo productivo, económico, donde las mujeres no solamente están capacitadas para cuidar, sino además aportan a la economía, donde se transite también desde el cuidado vinculado a la caridad, el asistencialismo, a uno con enfoque de derechos humanos, más profesionalizado, y donde además las personas mayores puedan recibir como resultado una mejor atención, una mejor oportunidad de vida y sobre todo el ejercicio de su autonomía. El cuidado no es un tema menor, el tema de las cuidadoras tampoco. Nosotros hoy día estamos generando un programa que se llama Cuidado Domiciliario y que incluye como objetivo específico, ¿cierto?, el generar un espacio de respiro al cuidador, que esa persona o esa mujer, generalmente es 85%, pueda salir de la casa, pueda tener una actividad distinta a la que realiza todos los días de lunes a domingo sin descanso y en promedio 10 años. Entonces, y sin vacaciones. Entonces, por lo tanto, este tema es tremendamente complejo porque tiene que ver con la desigualdad de género, tiene que ver con cómo las mujeres también participan en un escenario de muchas desigualdades y tiene que ver también con cómo nosotros hoy día enfrentamos con mayor oportunidad capacitación, sobre todo capacitación, y cómo también generamos una oportunidad laboral para las mujeres. Sí, magistrada, esta es sin duda una discusión nueva. ¿Cómo está funcionando el sistema en donde ustedes se apoyan? Por ejemplo, las municipalidades, por ejemplo, algunos tipos de fundaciones. ¿Hay una capacidad de la sociedad para asumir ciertos desafíos que los tribunales le encomienden? Por ejemplo, el cuidado de un adulto mayor que se ve con problemas en sus derechos. Bueno, actualmente, en general, la mayoría de las municipalidades y oficinas de adulto mayor, en las que, dependiendo de cada tipo de oficina, hay una oferta más o menos amplia. Generalmente se abarca al adulto mayor activo y ya lo que hice relación con el adulto mayor dependiente, la oferta es un poco menor. Hay municipalidades que cuentan con mayor recurso, hay municipalidades o comunas en las que también existen centros de Senama, que son centros diurnos, centros de día, en los cuales también se permite un poco el cuidado del adulto mayor y con eso liberar un poco al cuidador. Pero en este contexto no existe una uniformidad, por lo menos en la región metropolitana, en cuanto a la oferta que hay comunitaria. Lo que sí, las oficinas de adulto mayor han sido de gran ayuda para los tribunales, para los efectos, particularmente las denuncias efectuadas en terceros. Ellos nos colaboran para los efectos de poder constatar las condiciones en las que se encuentra el adulto mayor. Porque frente a una denuncia de un tercero, un adulto mayor en situación de abandono, como tribunal, no tenemos ninguna forma de poder verificar esas condiciones, sino es a través de un profesional que va a constatarles. Normalmente en ese aspecto, las oficinas de adulto mayor, a través de sus profesionales, nos han servido de gran apoyo. Sí, Michel, también, ¿qué otra red de apoyo podrían tener los tribunales y el aparato público para esto? Fundaciones como usted, Carabineros, no sé. O sea, nosotros como organizaciones privadas, ¿cierto? Tratamos de generar herramientas que permitan acercarnos. Nosotros conversamos antes de comenzar el programa de que de pronto nos cuesta entregar mayor orientación porque las redes recién están fortaleciéndose. Esto es un tema que están haciendo y de a poco yo agradezco que el anuncio de la presidenta nos permita contar con un Servicio Nacional del Adulto Mayor más potente desde el punto de vista de hacerse cargo de las demandas de los adultos mayores. Para nosotros generamos convenios con instituciones de abogados, oficinas de abogados, ciertos pro bono, pero nos cuesta mucho generar ese interés social por la parte privada. Generalmente nosotros derivamos a Senama quienes son los más preparados en este aspecto. Hoy día legalmente hay muy poco conocimiento de cómo canalizar las necesidades que tienen ante el maltrato de los adultos mayores. Exactamente. La última etapa de este programa es resolver quizás aspectos mucho más cotidianos y por eso salimos a la calle a hacer las consultas que la ciudadanía quiere hacer a ustedes. Los invito a ver la primera pregunta. Mi vecina tiene el mal de Diógenes. ¿Cómo podemos ayudarla? Hemos llamado a su familia y nadie responde. ¿Cómo se ayuda a la gente mayor? Le doy la palabra a los tres. Mi vecina tiene el mal de Diógenes, dice ella, y la familia no se hace cargo de apoyarla. Magistrada Michel, directora.
Eso en principio podríamos tomarlo bajo la hipótesis en principio de situación de abandono. O sea, tenemos un adulto mayor, mal de Diógenes podemos entender que a lo mejor hay un problema psiquiátrico, un deterioro cognitivo y precisamente tiene familiares, como dice como dice la nota, tiene familiares que no quieren hacerse cargo. Eso cae perfectamente en la hipótesis de lo que es situación de abandono. Esas denuncias son las que usualmente nos llegan a nosotros como denuncias de terceros, por estos vecinos o directamente por carabineros que van por el llamado a los vecinos. Se puede citar audiencia, muchas veces un procedimiento produce un efecto distinto al que la gente piensa. Muchas veces hay miembros del grupo familiar que desconocen la situación del adulto mayor. Además, y una denuncia y una citación a audiencia moviliza al grupo familiar y muchas veces sirve para movilizar recursos que en su momento no se pensaba que existían. Pues claro, porque es un problema absolutamente invisibilizado. ¿Directora, usted quería decir algo? Sí, lo que pasa es que este escenario nosotros lo hemos visto en múltiples ocasiones y además de eso nosotros contamos hoy día también con un fono mayor, que es tremendamente interesante. ¿Cuál es? Es el 800-4035. Este es un fono de acceso gratuito que permite a la gente informar sobre este tipo de situaciones, sobre todo cuando muchos vecinos tampoco se quieren sentir comprometidos con la situación. Entonces, creo que es importante, tenemos un programa de buen trato, que tiene una gestión con municipios, una gestión con las fundaciones, que tiene una gestión con las universidades a través de las clínicas jurídicas, sociales y psicológicas, que nos permiten también ir avanzando en la derivación. Generalmente en este caso de deterioro cognitivo y de abandono, la mayor parte de los adultos mayores terminan en instituciones, institucionalizados. Entonces, lo que no significa que la política pública busque institucionalizar a todos los adultos mayores, eso también es súper importante. Y en el caso de los adultos mayores abandonados, pero que no tienen deterioro cognitivo, nosotros actuamos con la lógica de consentimiento informado, que significa básicamente poner a disposición una oferta de servicio a las personas mayores que van desde el establecimiento a larga estadía, los centros de día y el cuidado domiciliario, por ejemplo, para que tome una decisión respecto de qué es lo que va a hacer. Muchas gracias. Los invito a ver la segunda pregunta. Soy independiente, pero recibo una pensión muy baja. ¿Puedo demandar a mi hijo para que me dé una pensión? La pregunta. ¿Se puede demandar a un hijo? Por supuesto. Por supuesto, el deber alimenticio que asiste en este caso a los padres respecto de sus hijos está reglamentado en el Código Civil expresamente. El adulto mayor perfectamente puede demandar a todos sus hijos o a alguno de ellos, no es necesario que los demande a todos, el que él elija puede ser, para que efectivamente, encontrándose él en situación de necesidad, ese hijo le provea lo necesario. Para ello basta iniciar un procedimiento de lo que se llama alimentos mayores, en este caso solicitar la respectiva mediación en los juzgados de familia y en el caso de no haber acuerdo, asistido por un abogado que puede ser de la Corporación de Asistencia Judicial, un abogado gratuito, con convenio con Senama también podría ser, iniciar la respectiva demanda de alimentos. Para que la ciudadanía lo comprenda, esto es lo mismo que pasa con un padre cuando no le dan alimentos al hijo, ¿cierto? El deber alimenticio es recíproco. Los padres respecto a sus hijos, cuando sus hijos son menores de edad o bajo ciertas condiciones cuando ya son mayores, y a la vez los hijos respecto de los padres cuando están en estado de necesidad, y no solo los hijos, también otros parientes se puede demandar. ¿Cómo quién? En este caso puede demandarse a hermanos, en este caso adulto mayor normalmente no hay ascendiente, pero pueden demandarse hermanos y eventualmente podrían demandarse sobrinos, o sea, existen otros parientes a los cuales también se puede demandar, tal vez no al fijar la pensión no se fijará de la misma entidad que a lo mejor respecto a un hijo, pero igualmente puede ser un aporte, una ayuda económica. Perfecto, los invito a ver la tercera pregunta. Mi vecino vive en una pieza en el patio, pero en general la familia lo trata bien. ¿Eso es maltrato? Michel, le doy la palabra. Bueno, el maltrato en este caso sí existe, porque nosotros hemos tenido casos de adultos mayores que han llegado hacia nosotros que efectivamente han sido desplazados desde sus propias propiedades al patio del fondo, ¿cierto? Sí. En piezas chicas, y ellos lo aceptan, lamentablemente. Eso es un maltrato sin duda, porque lo están privando del uso de su propiedad. Ahora, no solo ocurre eso, el problema es que se vienen otras derivadas donde finalmente el adulto mayor también lo terminan sacando de su propiedad. Los dramas que se nos dan a nosotros es que finalmente el adulto mayor no denuncia porque siente miedo a que la situación en la que se encuentra se pudiese agravar. ¿Sí, magistrada? Bueno, en cuanto al maltrato, no es solo maltrato el tratar mal, las conductas omisivas y en definitiva
el permitir que el adulto mayor viva en una condición que no es digna, precisamente su condición de persona. Entonces, si toda su familia vive en una casa y él vive al fondo, en una pieza, en el patio, claro. Claramente, si todos vivieran en las mismas condiciones podría ser distinto, pero el darle un trato distinto sin que ello pudiera estar justificado ni en una causa racional u objetiva, eso claramente también es maltrato. El maltrato en el fondo siempre es una vulneración de los derechos fundamentales. En este caso de situación, si bien no lo pueden, a lo mejor no lo maltratan físicamente, a lo mejor no lo insultan, pero el solo hecho de que lo tengan viviendo en esas condiciones, esa situación sí es constitutiva de maltrato. Sí, me imagino que, como hablamos de este cambio cultural, me imagino que, por ejemplo, el maltrato psicológico también es parte de lo que de la vulneración de derechos. O sea, el excluir, por ejemplo, a un adulto mayor de la conversación, el excluir de los temas de la casa, de los temas de discusión, me imagino que también puede ser parte de lo que uno podría considerar como violencia. Maltrato es hacer o no hacer. Claro. El 95% de los maltratos es psicológico. Claro. Bueno, y además de eso, nosotros nos encontramos también frente a una cultura que es tremendamente fuerte. Nosotros nos criamos en un contexto donde siempre nos dijeron que nuestros padres nos dicen que todo lo que tienen es de nosotros. Así es. Todo lo que tengo es de mis hijos. Entonces también hay una cultura que avala que en la vejez esos bienes se entreguen a las nuevas generaciones. Entonces, por lo tanto, hay también un factor cultural, una conciencia colectiva que está súper instalada en la sociedad y que hoy día, ¿cierto?, permite, tal como lo dice Michelle, que las personas acepten estas condiciones. Los adultos mayores entran a la vejez asumiendo que van perdiendo oportunidades en la sociedad, no solamente redes. Entonces también el cambio cultural implica no solo que nosotros, los funcionarios públicos, tengamos una actitud distinta hacia la vejez, no solamente una oferta programática que permita a las personas mayores tener una oferta de servicios disponible, no solamente tribunales que faciliten el acceso a la justicia, claro, sino también una sociedad que alerte, que llame la atención, que denuncie este tipo de situaciones. Y en esto los adultos mayores son fundamentales, ellos mismos. Tiene que ser una generación que trabaje para sí misma. Sin duda, este programa y los otros mecanismos de difusión que tienen estos derechos es parte del inicio de una discusión cultural que busca darle protección. Les quiero agradecer la presencia en este capítulo. Jessica Arenas, jueza del segundo juzgado de familia, Michelle Toledo, director ejecutivo de la Fundación del Adulto Mayor Clotario Blesa, y también Rayer Inglés, directora del Senama. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Por mi parte, me despido y nos encontramos en un nuevo capítulo de Hablemos de Justicia. Hasta pronto.